vecinos se conviertan, porque es algo increíble que pase, ¿no? Pero bueno, increíble para ellos, ¿no? Pero gracias al Señor, ¿no? Amén, gloria a Dios. Y quería compartir acá en Hebreo, que le compartí hoy a la hermana, en Hebreos 6, 10 y 11. Tan hermosa la palabra que estamos escuchando de Hechos, ¿no? Pensar que el Señor estuvo 7 años para poder establecer su reino si ellos hubieran creído y estaba de pie ahí pronto para venir y bueno, no creyeron. Pero bueno, ahí después Nico, el pastor, van a seguir bien la enseñanza. Bueno, dice acá Hebreos 6, 10 y 11, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Amén. Y a veces nos sentimos cansados, a veces, bueno, ellos lo entienden mejor, ¿no? Pero a veces nos sentimos cansados con tantas cosas y decimos, bueno, está acá, ya está. Pero no, es la misma solicitud que tuvimos desde el principio que podamos tener ahora, que el Señor nos ayude a comprenderlo, ¿no? Y nos dé la fortaleza para hacerlo también, ¿no? Amén. El Señor nos siga bendiciendo, ¿no? Amén. Gracias, Jesús amado. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, amén. Gracias por la victoria que Él nos da. Justo hoy escuchaba una enseñanza de un hermano que hablaba sobre Josué y sobre Caleb, ¿no? Y decía que de todos los que salieron de la tierra de Egipto, los únicos que ingresaron a la tierra prometida fue Josué y Caleb. Y era porque guardaban en su corazón las palabras que Dios había hablado, ¿amén? Ellos las adversidades tuvieron, todos vieron lo mismo, ¿no? Los carros cerrados, los caballos de faraones, bueno, todo eso todos vieron exactamente lo mismo. Pero Josué y Caleb guardaron en su corazón la palabra que Dios había hablado. Entonces Caleb era de 85 años, dice, y dice que le dijo a Josué, tengo las mismas fuerzas que tenía cuando tenía 40, cuando ingresé a la tierra, dice, ¿no? Habían pasado 45 años y él se sentía tan joven, tan fortalecido como el primer día, ¿no? Con respecto a lo que decía la hermana, ¿no? Y así es con nosotros también corriendo esta carrera, ¿no? Las situaciones vienen a la vida de todos, de una o de otra manera, en mayor, menor grado, todos pasamos por el mismo lugar. Pero yo pensaba, ¿no? Mientras escuchaba esa predicación, digo, qué hermoso sería mantener así como Caleb, ¿vio? Porque Caleb dice, tengo las mismas fuerzas que tenía cuando entré a la tierra. Cuando él vino a mirar, tenía las mismas fuerzas. Pero como decía la hermana Andrea, nosotros en esta época moderna de tanta, como decía la otra vez en la radio, de tanta información, de tanta manera de estudiar la palabra, de tantas alabanzas, de toda índole, todo lo que usted busque está en internet, está al alcance de nuestras manos, ¿no? Sin embargo, cuando viene la situación en nuestra vida, muchas veces bajamos los brazos, ¿no? Y también escuchaba que, creo que fue David, dice que él peleó tanto que su espada se le pegó a su mano. Fue David, ¿no? Y bueno, escuchaba esa predicación hoy, ¿no? Y digo, así tendríamos que ser nosotros, que la espada se pegue a nuestra mano, que no haya manera de despegarse. ¿Por qué se le pegó la mano? Porque él no dejó de batallar, ¿no? Contra el enemigo. Y nosotros a veces viene una ráfaga y ya desmayamos, ¿no? En nuestro trasquilar, ¿cuántas veces permitimos que el desánimo abarque nuestra vida, ¿no? Pero qué hermoso poder tener la experiencia de mantener
una, ¿cómo se dice? Una fe activa todo el tiempo, ¿no? Que no importa las circunstancias, que no importan los carros cerrados, que no importan los gigantes, que no importa todo lo que los israelitas vieron cuando entraron a la tierra prometida, sino que uno pueda tener la palabra que Dios habló, porque era la palabra que Dios había hablado, que le dijo que Él entregaba toda esa tierra en sus manos, que sus enemigos iban a ser como pan comido delante de ellos. Amén. Qué hermoso eso, ¿no? Que el Señor nos ayude. Y bueno, al final hablé sobre otra cosa. Quería hablar sobre lo que estaban hablando mi esposo en estos días, que me maravillaba tanto, ¿no? Le decía a mi esposo, bueno, eso porque la hermana Andrea trajo el tema, pero me maravillaba tanto, le decía a mi esposo, ahora entiendo por qué Pablo dice en Hebreo, dice, ¿no? Que ya no queda sacrificio, dice, por los pecados, dice, ¿no? Porque ellos habían gustado el don celestial, como decía, ¿no? Leyendo la historia, leyendo los evangelios y el libro de los Hechos, vemos cómo los judíos habían escuchado, habían palpado, Dios les había dado testimonio a ellos de lo que el Señor Jesús, mientras anduvo sobre la tierra, hacía. No lo podía hacer ningún hombre, sino solamente Dios lo podía hacer. Y Dios les dio testimonio, sin embargo ellos no creyeron. Fíjese que cuando están crucificando están apedreando a Esteban, cuando Esteban dice que hacía muchos prodigios y milagros, dice que ellos no quisieron ir a buscarlo, no, eso fue a los apóstoles, ¿no? No quisieron ir a buscarlos porque tenían temor del pueblo que los apedreara, porque el pueblo veía las señales y prodigios que se hacían por medio de los apóstoles. Después cuando Esteban estaba testificando delante del concilio, dice que ellos miraron su rostro y vieron su rostro como el rostro de un ángel, ¿no? Entonces ellos fueron iluminados en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, de aquel que venía en el nombre del Señor, que dijo Juan el Bautista, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ellos lo vieron, no es que no lo vieron, con razón. Por eso ahora podemos entender la culpabilidad del pueblo de Israel, ¿no? Y así pasa también hoy en este tiempo, cuando se predica el Evangelio del Nuevo Pacto y la gente escucha y se maravilla, lo recibe, saben que lo que se habla es verdadero, pero no lo aceptan. ¿Por qué? Porque como dijo el Señor, dice que la luz saca a resplandecer las tinieblas que hay en ellos. Eran hijos de Dios, eran israelitas, sin embargo las tinieblas estaba dentro de ellos. Por eso cuando el Señor le dice, el que esté libre de vosotros sea el primero en arrojar la primera piedra, de a uno se empezaron a ir, ¿no? Y eso me maravillaba en estos días viendo la palabra del antiguo pacto y del nuevo pacto, amén. Cómo los judíos, delante de sus ojos, resplandeció la luz. Resplandeció porque ellos lo pudieron ver, vieron los milagros. Decía un hermano hoy que ni un judío había sido sanado, porque eso lo iba a hacer solo el Mesías, ¿no? Y ellos, delante de ellos, un leproso fue sanado, ¿no? Entonces Dios dio testimonio que el Señor Jesús era el que ellos estaban esperando. Y ellos lo vieron con sus ojos y fueron a confirmarlo, pero aún así no creyeron. Fíjense qué tremendo, hermano, ¿no? Y Pablo dice, ¿no? Dice que él escribe estas cosas como ejemplo para nosotros, dice, ¿no? Para que nosotros no caigamos en tal ejemplo de desobediencia, dice, ¿no? Que el Señor nos guarde, hermanos amados, amén. Que nosotros podamos ser como Caleb y Josué, que aunque vieron con sus ojos, creyeron lo que Dios había dicho, porque estaba guardado en su corazón. Amén. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús.
Gracias, Señor. Gloria a Dios. Saludo con la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Amén. Amén. Agradecido a Dios por un día más de vida, Gracias. por mi Señor. salud, por la salud de mi familia. Gracias. Agradecido a Dios que el martes pude poner cerámica a mi piecita, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios por la bendición de eso, ¿no? Sí, Señor. Y le doy gracias a Dios, ¿no? Por los hermanos, el pastor Nico, ¿no? Y la hermana Andrea, que me consiguieron una bicicleta, ¿no? Gracias, Señor. Pido oración que me dure, que no me roben, para poder venir a la iglesia y agradecerle a Dios, ¿no? Y le invito a abrir su himno, le cantemos a Dios el número 20. Gracias, Señor. 23. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Como dice el Señor, no, algunos saben la palabra de Dios, pero no se ve que el que persevera hasta el fin, eso será salvo, dice el Señor. Y bueno, le vamos a cantar. 23. Sí. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial.
cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Le doy gracias a Dios por esta canción tan linda que siempre, o sea, quiero cantar pero muy pesado, ¿no? Pues, que Dios bendiga a todos los hermanos que se vayan bendecidos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Amén, hermano. Damos gracias al Señor por todo lo que hemos oído. Gracias, Señor. Gloria Le invito a ponerse de pie, vamos a alabar al Señor. Hermano Fabio va a levantar la ofrenda. Amén, gloria a Vamos a Dios. cantar un coro. Gracias. Bellas palabras de vida, sola de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida, resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Amén. Padre amado, te damos la gracia con Gracias, todos mis Señor. hermanos Gracias, que pudimos Señor. llegar hoy Amén. para escuchar Amén. tu himno, tu alabanza y tu palabra, mi Señor. Aleluya. Padre amado, Gracias, bendice a Señor. todos mis hermanos que Amén, pudieron Señor. ofrendar y a los que no pudieron ofrendar, Sí, Señor. bendícelos de igual Amén, manera, Amén, Señor. Señor. Padre amado, te pedimos una bendición especial por todos los hermanos que quisieron llegar pero no pudieron. Sí, Señor. Bendícelos, Amén. Señor. Gloria a Y si Dios. alguno está enfermo, pon tu mano, mi Señor, para que Aleluya. pueda venir a glorificarte, mi Señor, y a Amén. alabarte, mi Señor. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén, hermano. Así como estamos, vamos a recibir al pastor de esta noche. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias le damos al Señor, ¿verdad? Amén. Gracias por lo que Él nos da cada día Amén. y bueno, por su permanencia en nosotros. Gracias porque su Espíritu está encendido en nosotros. Leña nos falta, ¿no? Vio que en los lugares donde hace frío juntan leña en el verano y llenan un galponcito que hicieron en la casa, la llenan de leña para tener el invierno. Y la leña es la palabra de Dios, ¿no? Esa es la leña, donde el fuego siempre está encendido. Gloria al nombre del Señor. Saludamos a todos los hermanos por Facebook. El Señor bendiga a cada uno. El Señor bendiga al pastor Juan Tiquiboco en Bolivia, su amada esposa, al hermano pastor Dante y al pastor Jorge Gamarra. Señor bendiga grandemente la vida de ellos, hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, estamos leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Gloria al nombre del Señor. Jesús nació el año primero. A los 33 años Él fue crucificado. 33 años y medio. Después de que fue crucificado, Él resucitó y los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo.
camino, ya Jesús ya se había ido, por supuesto, ¿no? Él mandó al Consolador. Bueno, y estamos viendo el capítulo 6, hablando del Evangelio que fue desde el principio, ¿no? Poniendo en su lugar, ¿no? el Evangelio del Reino y el Evangelio de la Gracia. Estamos avanzando despacio conforme vamos leyendo el libro, del libro de los Hechos. No queremos anticiparnos a los temas para que se entienda mejor. En algunos capítulos vamos a quedar 2 o 3 reuniones, en otros vamos a pasar enseguida nomás. Pero en el capítulo 6, en el versículo 8 del capítulo 6, creo que ya estuvimos hablando la última vez de este capítulo, pero vamos a hacer un repaso. Pero empero Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios, milagros grandes en el pueblo. Y levantando uno de la sinagoga, se llamaban los libertinos. Estos hermanos libertinos eran hermanos que estaban prisioneros en Roma. Eran hermanos judíos, ¿no? Que habían creído. Y cuando fueron nuevamente volvieron a Israel, ellos fueron llamados hermanos libertinos, porque fueron libertados. No consiguieron la libertad de Roma, del imperio, de la cárcel. Entonces eran los hermanos libertinos, así se los llamaban, los libertinos. Bueno, habían judíos que habían creído que vivían en Cirinés, porque acá dice, y los cirineos, que también eran judíos que habían creído. ¿Vio? No eran gentiles, ellos eran judíos. Aunque tal vez donde ellos estaban habitando era una ciudad gentil, pero ellos seguían siendo judíos, judíos que habían creído. Y alejandrinos, ¿no? Y Alejandrino creo que era una ciudad que pertenecía, no sé si a Asia Menor o Asia Mayor, y bueno, creo que de ahí venía, ¿cómo se llama? Que trabajaba con Pablo, Apolo regó, regó Apolo. Entonces Apolo era de ahí, de esa ciudad, ¿no? Entonces estaban los libertinos, los de Cirené y alejandrinos, y de los de Cilicia y Asia. Estos eran todos judíos que volvieron a Jerusalén, ¿no? Y estaban ahí en ese tiempo, cuando hubo este avivamiento, estuvieron ahí. Y los de Asia, ¿no? Que creo que ellos venían de la parte de Egipto, ¿no? Que venían de ahí ellos. Y ellos seguían con la ley judía, ¿no? Que ellos seguían guardando la ley de Moisés, pero habían creído, ¿no? No le fue a ellos iluminado como le fue a Pablo, por ejemplo. Y entonces ellos hicieron una sinagoga ahí. Y ahí en esa sinagoga era como, sin querer o queriendo, ellos estaban dando a conocer su identidad o su acercamiento a la ley, ¿no? Porque era una sinagoga lo que hicieron, no era una iglesia, era una sinagoga. Estos disputaban con Esteban, dice. Pero Esteban hablaba con ellos y les presentaba a Cristo como el Mesías, ¿no? Y Esteban seguramente que le decía, miren, lo que los judíos hicieron mal, porque tomaron a Jesús, que era el Mesías, que era el enviado de Dios, que era el Salvador, y que Él venía a establecer el reino de Israel, lo que fue prometido a los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces hicieron mal, lo crucificaron, lo entregaron en las manos de los pecadores, lo crucificaron. Y entonces Esteban seguramente que los llevaba a los judíos a que ellos reconocieran su error. ¿Vio? Ahí estaban también los apóstoles del reino, también estaban ahí en ese tiempo. Los apóstoles del reino estaban retrocediendo,
o estaban cediendo los intereses del reino. Estaban cediendo, porque era tanta la oposición, ¿no?, que ellos no pudieron mantenerse firmes. No pudieron, a pesar de que habían recibido el Espíritu Santo. No se pudieron mantener firmes porque la ola de la legalidad era mucho mayor. Es como que nosotros vayamos hoy, ¿no?, a unas iglesias legalistas y queramos imponer o queramos predicar ahí el Evangelio de la Gracia. No, 2 o 3 hermanos, vayamos ahí. Es muy difícil eso. Es muy difícil. Dios tendría que obrar. Entonces, Esteban discutía con estos hermanos, ¿no?, con los hermanos de Asia, ¿no?, que habían levantado una sinagoga ahí. ¿Por qué Esteban? Porque los apóstoles del reino ya es como que habían cedido algunos intereses del reino. ¿Ya vio? ¿Cuál era la ley del reino? Porque yo me empecé a buscar y yo le decía, ¿cuál es la ley del reino? Porque tiene que haber una ley que rija el reino. Y la ley del reino, hasta donde yo encontré, es ¿qué demandaba la ley? No es lo mismo que la ley de Moisés. No, la ley del reino solamente demandaba que creyeran que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Salvador. Y si no, el reino no se podía establecer. No se podía establecer bajo ningún punto de vista. Y eso es lo que ellos hicieron. Ellos, ahora directamente, al rechazar a Esteban, ellos rechazaron, por segunda vez rechazaron a Jesús, ¿no?, al Mesías, al Redentor, lo rechazaron. Bueno, y en el versículo más, no podían resistir la sabiduría, ¿vio? No podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Era algo, claro, acuérdese que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. No, era un hombre que había sido lleno del poder del Espíritu Santo. Mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que les hablaba. Imagínense, alabado sea el Señor. Ahí en Lucas 21:15 podíamos leer, ¿no? A ver qué nos dice ahí. 21:15. Vamos a leer desde el 12. Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregando a la sinagoga y a las cárceles, siendo llevado a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Y os será para testimonio. Poned pues en vuestros corazones no pensar antes que cómo habéis de responder, mas seréis entregados a un responder, porque yo daré boca y sabiduría a los cuales no podrán resistir. ¿Vio? Ya se estaba cumpliendo con Esteban. No podrán resistir ni contradecir todo lo que se os pondrán, mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Fíjese. Esteban fue el primer mártir de la iglesia, ¿no? Entonces fíjese que ellos no podían resistir el Espíritu. Por eso es tan importante ser lleno del Espíritu Santo, buscar la llenura del Espíritu Santo como una desesperación, porque sin la llenura del Espíritu Santo nuestro trabajo no produce. Y porque solamente vio, como dice en los evangelios, dice que el Espíritu vino sobre María y concibió María un niño, que ese niño era Dios con nosotros. El Espíritu concibió, y el Espíritu sigue haciéndolo, sigue concibiendo en nosotros a Cristo, y es Cristo en nosotros, ¿no?, quien tiene ese poder, esa persuasión, y Él usa nuestra boca, ¿no?, como dice ahí en Lucas, leímos, ¿no? Pues yo daré boca
y sabiduría a la cual no podrán resistir, ni contradecir. Fíjese. Pero ahora eso, si realmente somos llenos del Espíritu Santo, con su poder recibimos su poder. Por eso buscar el Espíritu Santo para nosotros era primordial. Cuando recién comenzamos el camino del Señor. No sé por qué, porque a nosotros no nos explicaban todas estas cosas. ¿No? Pero los hermanos nos decían, vos tenés que ser lleno del Espíritu Santo, para que tu vida pueda cambiar, para que vos seas diferente. Tenés que buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo hago? Y tenés que poner en ayuno y oración. Y bueno, y ayunábamos y oramos y no había caso. Nos desanimábamos, nos apocábamos y consultábamos con hermanos que tenían conocimiento de la palabra. Y bueno, y ellos nos decían que el Espíritu Santo era para este tiempo, porque muchos negaban que esto era para este tiempo. Y bueno, y fue tanto el anhelo y el deseo en nuestro corazón que un día sin querer lo recibimos. Pero no es por el ayuno y la oración que lo hemos recibido, fue por el deseo ardiente en nuestro corazón de poder tener el Espíritu Santo. En aquel tiempo nos enseñaban que venía por medio del ayuno y la oración, pero eso sabemos que lo recibimos por gracia. Por eso, si ustedes tienen el deseo, anhelo ardiente en su corazón de ser llenos del Espíritu Santo, por eso dice la palabra, si tú tienes fe, tenla contigo delante de Dios. Tiene que haber ese afán, ese deseo, ese anhelo de ser lleno del Espíritu Santo. Y buscarlo en oración, y si hay que buscarlo en ayuno, pero no es por el ayuno, sino que es la entrega, el deseo. Dios mira el corazón. Bueno, y dice, más no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que les hablaba. Entonces sobornaron a unos que le habían oído hablar, ¿no?, palabras blasfemas contra Moisés y Dios. Claro, porque Esteban habrá dicho, ¿no?, que la ley, como Jesús dijo, la ley llegó hasta Juan. ¿Vio? Por eso a Jesús lo querían matar, lo mataron por eso también, porque él como que se levantó en contra de la ley, pero él no se levantó en contra de la ley, porque él nunca violó la ley, él cumplió la ley. Pero ellos no malinterpretaron, cambiaron lo que estaban diciendo para poder condenarle a Esteban, para poder tener motivo para que él fuera muerto. Y bueno, y eso a veces pasa hoy también, ¿no? Nosotros decimos una cosa, pero los hermanos cambian lo que nosotros decimos para descalificar. Bueno, eso va a pasar y va a seguir pasando eso. Porque son testigos falsos de Cristo. Sobornaron a unos que dicen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés. Y conmovieron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, ¿vio? Ellos estaban en el templo, no olviden. Conmovieron al pueblo y a los ancianos, empezaron a correr que Esteban estaba diciendo cosas que no estaba diciendo Esteban, ¿no? Esteban era la última oportunidad que ellos tenían para que Cristo volviera, ¿vio? Y ellos no lo vieron. Y dice que su rostro era el rostro de un ángel, pero ni ese rostro angelical detuvo el enojo, la ira, el odio que sintieron por esto. Usted puede tener un rostro simpaticísimo, ¿vio? Puede parecer así toda alegría y gozo, ¿vio? Pero cuando lo tienen que condenar, lo van a condenar igual. Si lo condenaron al Señor, ¿no? Si lo mataron al Señor, entonces no es la simpatía lo que nos va a librar a nosotros de estos falsos hermanos, estos acusadores, ¿no? Porque Esteban dice que tenía el rostro de un ángel, pero eso no le salvó. Fíjese, ¿no? Eso no quiere decir que hay que avisarle
hay que sacar la bandera cuando el Señor está no negamos eso, ¿no? Y nosotros tenemos que estar contentos siempre, ¿no? Aún en las luchas y en las pruebas, que no es fácil. Pero la palabra de Dios nos ayuda y dice, puestos los ojos en Jesús, ¿no? Entonces ahí nos ayuda. Entonces dice que entonces sobornaron a uno de los que dijesen que se le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios, y conmovieron al pueblo y a los ancianos, ¿vio? Estos falsos, ¿no? Y estos fueron, todos los que originaron esto, fueron los hermanos de los libertinos, estos que vinieron ahí de la cárcel, todos ellos se juntaron ahí, los libertinos, los alejandrinos, los de Cilicia, los de Asia, todos ellos discutían con Esteban. Y todos ellos se juntaron, como una turba, que se juntaron y levantaron y agitaron al pueblo para que fueran en contra de Esteban. Fíjese, terrible. Por eso, si el mensaje del reino tuvo tal oposición, ¿cuánto más oposición tiene la gracia? Y estos eran cristianos que contrataron a hombres engañadores, ¿no? Como dice sobornaron, dice, le pagaron plata para que ellos dijeran mentiras contra Esteban. Eran cristianos ellos, que habían venido de otros lugares, ¿no? Por lo menos eran judíos eran. Y bueno, y como vieron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, arrematiendo, lo arrebataron y le trajeron al concilio, dice, para ser juzgado, ¿no? Por lo que estos falsos testigos dijeron. Y pusieron testigos falsos que dijesen, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y la ley. Primero era Moisés, ahora es el templo y también es la ley de Moisés. Ya agregaron, bien como son, así son estos engañadores mentirosos, para que sean creíbles. Ellos agrandan la mentira siempre, porque le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar, ¿no? Y cambiará las ordenanzas de la ley, Imagínense, eran cristianos, ellos eran cristianos. Y dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, ¿no? Puestos los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel, ¿no? Se transfiguró, por así decirlo, Esteban. No, lo que él estaba contemplando era la gloria de Dios, era la gloria de Dios. Aún parecería que toda la multitud estaba en él, pero él estaba, en el espíritu estaba viendo los cielos abiertos y al Señor de pie. Imagínense, su rostro se iluminó como un ángel, dice. Y el príncipe de los sacerdotes dijo, ¿esto es así? ¿Vio? ¿Ese es así? El príncipe de los sacerdotes, que dice, ¿por qué tenían que ser juzgados por los sacerdotes ellos? Si los sacerdotes ya no tenían el poder para juzgar, y ni menos para condenar. Pero ellos lo hicieron, porque ellos estaban en un lugar donde no tenían que haber estado, que era en el templo de Salomón. Bueno, y dijo, varones hermanos, Padre, oí, el Dios de la gloria. ¿Quién estaba diciendo esto? Esteban. Y acá, en este pasaje, el Dios de la gloria es la primera vez que se menciona. El Dios de la gloria. Y cuando se menciona la primera vez, ¿no?, una palabra, entonces se tiene que considerar que tiene que ser parte de la doctrina de la iglesia. No, nuestro Dios es el Dios de la gloria. ¿Y de qué habla eso? ¿Qué contiene la doctrina del Dios de la gloria? La esperanza.
la esperanza de que algún día nosotros vamos a estar ahí con Él. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Por eso llega a ser una doctrina. Es la primera vez que se menciona al Dios de la gloria. Y entonces, ¿qué habla el Dios de la gloria? ¿No? Que aquel que resucitó a Jesús de los muertos, que lo puso en los lugares celestiales y que está ahí de pie a su lado para poder volver. Es una doctrina maravillosa, el Dios de la gloria. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en la Mesopotamia. ¿Vio? Ya menciona Abraham, el testigo, ¿no? El testigo de lo que Dios iba a hacer, ¿no? Antes que morasen en Harán, acá dice Charán, y le dijo, sal de la tierra, de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Acá está hablando Esteban y está narrando la historia que fue desde el principio, y cómo ellos, no solamente ellos en ese presente, sino que toda su descendencia, su ascendencia, cómo rechazaron a Dios siempre. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Charán, y de allí, muerto su padre, le traspasó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Redijo mucho la historia, ¿no, Esteban? Y no le dio herencia ni ella, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. Mas le prometió que se le haría en posesión a su simiente después de él, no teniendo hijos. Él le está contando la historia, ¿no?, a los israelitas, haciéndole ver, dándole la última oportunidad para que ellos, para que la palabra trabajara en ellos, que la palabra los compungiera, más el Espíritu Santo, que ya algo era presente, ¿no? Pero el corazón de ellos estaba endurecido, era una piedra. Y les habló y le empezó a hablar de Abraham, y díjole así, y hablóle Dios así, que su simiente sería extranjera en la tierra ajena, y que lo reducirían a servidumbre y lo maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Hasta ahí el corazón de ellos estaba un poco tranquilito, ¿vio? Lo miraban con un poquito de ternura, Esteban. Y diole el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y lo circuncidó al 8º día, a Isaac y a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas, y los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él. Quiere decir que sí, en el tiempo de José, alguien quería comunicarse con Dios, tenía que ir donde estaba José, ¿no? Y así era, porque Dios le daba sueño a los hombres, porque Dios hablaba por sueños y por visiones, pero los hombres no entendían, pero había un hombre que sí entendía. ¿Por qué entendía? Porque Dios estaba con él, ¿vio? Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría en la presencia de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán. Yo creo que esta fue lo que Dios estaba haciendo a través de Esteban para que sus corazones se ablandaran, ¿no? Que su cabeza trabajara un poco. Entonces, y como oyese Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres por primera vez. Y en la segunda José fue conocido de sus hermanos, y fue sabido de Faraón y el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Fíjese, alabado sea. Imagínese el trabajo que tiene que hacer la palabra, cómo Dios usa la palabra para trabajar en el interior, ¿no? En el interior de sus hijos, no de los incrédulos, porque acá está hablando de sus hijos.
A veces los hijos de Dios tienen el corazón muy endurecido. Y entonces enviando José hizo venir a su padre. Y el 14, el 15 dice, y así descendió Jacob a Egipto, donde murió. Él y nuestros padres murieron también en Egipto, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que compró Abraham a precio de dinero de los hijos de Emor de Sichén. Mas como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Iba multiplicando en Egipto. Hasta que se le levantó otro rey en Egipto que no conocía a José. Usando de astucia con nuestros padres, con nuestro linaje, maltrató a nuestros padres a fin de que pusiesen a peligro de muerte sus hijos, para que cesase la generación. Es decir, quisieron impedir que el pueblo de Israel creciera y mataron a los niños. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Y ahí él parecería que el pueblo no conocía la historia y él se la contaba, ¿no? Y ahí estaban los fariseos, los seduceos y los escribas. Le iban relatando la historia. Y dice el 21, mas siendo puesto al peligro, la hija de Faraón lo tomó y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. Dios era un hombre poderoso para hablar y siendo egipcio. Pero después hubo un cambio, cuando se encontró con Dios fue diferente. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y como vio a uno que era injuriado, defendióle, e hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entenderían que Dios les había de dar salvación por su mano. Que Moisés ya estaba sabiendo ahí que él era el Salvador. Pero claro, él quería salvar a los hijos de Israel a su manera, ¿no? Pero Dios tenía una manera diferente. Porque si no hubiera sido salvado por la mano de Moisés. Pero tenían que ser salvados por la mano de Dios. Y entonces les había de dar salvación por su mano. Mas ellos no lo habían entendido. Y al día siguiente, riñendo a ellos, se le mostró y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os injuriáis los unos a los otros? Entonces el que injuriaba a su prójimo le reempujó diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? A esta palabra Moisés huyó y se hizo extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y cumplidos 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sina, en fuego de llama de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, ¿no? Llegándose para considerar, fue hecha a él voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Mas Moisés, temeroso, no osaba de mirar. Y le dijo el Señor: quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Fíjese el corazón endurecido que tenían los judíos, que tuvo que hablar bastante Esteban, ¿no? Para convencerlos, para persuadirlos a ellos de que recibieran a Jesús como el Mesías. Y le seguía contando la historia. En el 35, a este Moisés, al cual habían rehusado, diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Dios por príncipe y redentor con la mano del ángel que le apareció en la zarza.
Este lo sacó habiendo hecho prodigios, ¿no? Y milagros en la tierra de Egipto y en el mar Bermejo, el mar muerto, el mar rojo, y en el desierto por 40 años. Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel, profeta, y allá está entrando ya está entrando ahí. Pero mire la vuelta que dio para poder entrar, ¿no? Para poder presentar a Jesús, ¿no? Este sacó, habiendo hecho prodigios y milagros, el 37. Este es Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel, profeta levantará el Señor vuestro Dios, el Señor Dios vuestro, de vuestros hermanos como yo, a él oiréis. ¿Vio? Este es aquel que tuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sina, y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos. Fíjese que este ángel, que este profeta que fue declarado, era el ángel que estuvo con él. Este profeta que se iba a levantar, vamos a leerlo de nuevo, a ver si usted lo ve. Dice en el 37, este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor Dios nuestro de vuestros hermanos, como yo, a él oiréis. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, ¿vio? Que le hablaba en el monte Sina, y con nuestros padres también estuvo, y recibió la palabra de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes le desecharon y se apartaron de corazón a Egipto. ¿Vio? Diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le ha acontecido. Entonces hicieron un becerro de oro. Él les sigue ofreciéndole sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se holgaron, ¿no? Y Dios se apartó y los entregó que sirviesen al ejército del cielo, a los demonios. Fíjese, ¿no? El ejército del cielo son los demonios. Y Dios los dejó que los hijos de Israel, que sus propios hijos sirvieran a los demonios, porque ellos decidieron alejarse de Dios, apartarse de Dios. Fíjese qué terrible. Y a ella, esa parte no le habrá gustado a los judíos que estaban ahí en esa reunión. Y Dios se apartó y los entregó que sirviesen al ejército del cielo, ¿no? ¿Alguien puede leerme de Salmo 81, 12? Salmo 81, 12, hermano. 12. Sí. Salmo 81, 12. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. En el 11, léeme, por favor. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Fíjese lo que se perdieron, ellos. Este Israel era la iglesia que Dios tenía en el desierto.
Era la iglesia judía, como podríamos decir. Esta era la iglesia en el desierto. Y fíjese que la iglesia en el desierto, ellos no escuchaban a Dios. No escuchaban a Dios porque no escuchaban al profeta que les hablaba, que Dios les había enviado. ¿No? Porque Dios usa a los hombres de carne y hueso. Bueno, y él les hablaba así, Esteban, les hablaba a los judíos. Y entonces dice el 38, este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto. La congregación, vio, la iglesia, en el desierto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinai con nuestros padres y recibió las palabras de la vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Antes le desecharon y se apartaron de corazón a Egipto. Fíjese, ellos querían volver a Egipto, querían estar ahí nuevamente, después de que Dios les salvó. Diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le ha acontecido. Entonces hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se holgaron. Y Dios se apartó. ¿Vio? Porque Dios no comparte su comunión con los demonios. Ellos estaban endemoniados, el pueblo de Israel, en el desierto. Ellos mismos se entregaron a los demonios, fíjese. Y Dios se apartó. Por eso cuando Jesús vino, ¿no? Los cuerpos del pueblo de Israel, la mayoría estaban todos endemoniados. Por eso tenían muchos enfermos, muchos leprosos, muchas cosas había en Israel cuando vino Jesús. Para traerle liberación, para traerle la libertad, la salvación. ¿Vio? Pero esta posesión demoníaca que encontró Jesús cuando Él vino en Israel, esa comenzó ahí. Por años los demonios hicieron lo que quisieron, salvo en algunos periodos de la historia de Israel. Vemos que, por ejemplo, en el reinado de David, vemos cómo Dios tenía comunión con su pueblo, pero a través de David. Bueno, y Dios se apartó y los entregó a que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Me ofrecisteis víctimas y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel. Pregunta, ¿me ofreciste víctima y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes no le ofrecieron nada. Antes trajiste el tabernáculo de Moloc. ¿Vio? Fíjese. No, qué sacrificio, qué culto ni qué culto. No, qué iglesia ni qué iglesia. Antes dice, trajiste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Rempan, algo así. Figura que os hiciste para adorarlas. Y os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Y tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, hablando a Moisés que le hiciese, según la forma que había visto, el cual recibido, metieron también nuestros padres con Josué en la posesión de los gentiles que Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, el cual halló gracia delante de Dios y pidió allá tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y entonces ahí ya los encara y les habla Esteban. Duro de cerviz, incircunciso de corazón. Le está hablando Esteban a los judíos que estaban ahí. Duro de cerviz, circunciso de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Fíjese, ¿no? Resistir al Espíritu Santo. La iglesia legalista no resistió al Espíritu Santo.
Yo no creo eso. Pero ahora se va a ver la verdad ahora. Porque esta palabra de gracia se va a dar a conocer. Nosotros los pregoneros de justicia vamos a ir a las iglesias donde el Señor nos permita entrar. Vamos a ir a los lugares donde los hermanos no conocen la gracia. Y bueno, y ahí espero que ellos no hagan como hicieron los judíos, que ellos resistieron al Espíritu Santo. ¿Vio? Dice Esteban. Y dice, si crujían sus dientes, en vez de arrepentirse, en vez de caer así y hacer como aquellos cristianos que le dijeron a Pedro, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿No? Por eso esos cristianos, esa gente fue salva. 3.000 almas fueron salvadas ese día. Pero estos se mantuvieron duros de corazón. Ellos la prédica de Esteban no logró penetrar. La prédica del Espíritu Santo fue. Veo que el Espíritu Santo a veces no es todopoderoso. El poder del Espíritu Santo está limitado, ¿no?, por la decisión de cada uno de nosotros. No impidáis al Espíritu o no apaguéis el Espíritu, dice el Señor, ¿no? Quiere decir que el Espíritu Santo obra en cuanto y en tanto nosotros le demos lugar en nuestra vida. Entonces, en el 54, oyendo estas cosas regañaban sus corazones y crujían sus dientes contra él. Mal él, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y esto es maravilloso. La gloria de Dios es mencionada aquí. Esto habla mucho, hermano. La gloria de Dios. ¿No? Que nosotros queremos alcanzar la gloria de Dios. Para eso se nos fue dada el Espíritu Santo. Para alcanzar. Esteban vio la gloria de Dios. Pero nosotros la podemos alcanzar. Y la podemos algún día manifestar. Es decir, que la gloria de Dios, Cristo en nosotros, como vida. Dice, y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vamos a ponerlo de pie, a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, de pie. Vamos a ponerlo así. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos. Imagínense la dureza de su corazón, ¿no? Pero si ellos estaban escuchando la prédica de los apóstoles le estaban hablando de ese Mesías que ellos habían crucificado, pero ellos no. La prédica de los apóstoles no hacía mella en los corazones de ellos. Estaban tan encerrados en la ley. Es como muchos legalistas, no los vamos a poder convencer, porque está tan metida la ley ahí en sus corazones, están tan legalizados que no va a poder traspasarse de allá hasta acá. Ojalá que en medio de toda esa legalidad hubieron mucha gente, primero 3.000 y después 5.000 personas que fueron salvas. Eran judíos, vivían bajo la ley, pero sin embargo aceptaron a Cristo como el Mesías, como el Señor y Salvador. Ojalá nosotros nos encontremos cuando vayamos a ellos y les prediquemos, muchos hermanos sinceros, hermanas sinceras, puedan acercarse, ¿no?, al Señor, ya no para ser salvos, porque ellos ya son salvos, sino para que ellos puedan alcanzar la gloria de Dios. La gloria de Dios. Entonces, dando voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedraban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Y apedraron a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es decir, que no se resintió con ellos, ¿vio? Que no se resintió, por más ellos tenían su lugar. Ellos, a pesar de todo, eran hijos de Dios, por elección. Y puesto su rodilla, clamó a gran voz, Señor, no le imputes de este pecado.
y habiendo dicho esto, durmió. Todo este discurso de Esteban es la última oportunidad que Dios le estaba dando a Israel para hacer volver al Señor, ¿no? En aquel tiempo, bueno, no, pero ¿quién estaba presente ahí? Un actor muy importante. ¿Quién estaba mientras que lo estaban apedreando a Esteban? Saulo. Y cayó la vestimenta en los pies de Saulo, dice. Ahí yo veo la traslación, ¿no? Del reino, por así decir, del evangelio del reino, ¿no? O de la gracia, se le fue dado a los gentiles ahora, por medio del ministerio de Pablo. Porque ya ahí Dios ya lo había elegido a él. El Señor Jesús ya, pero ese es algo que tenemos que profundizar, porque tenemos que ver cómo hace que de Esteban pase a Pablo, y Pablo para los gentiles. ¿Vio? Y el tiempo del reino se terminó. Ya no había posibilidad de que se estableciese el reino. Entonces salió la gracia. La gracia reina. ¿No? El reino, no hay reino sin gracia. No hay reino sin gracia. Porque si venía el reino de Jesucristo, ¿con qué iba a venir? Con la gracia, con la misericordia. Iba a venir con eso. Pero claro, nosotros le aventajamos a los judíos, porque nosotros aceptamos a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Pero ¿y por qué no establece el reino del Señor? ¿Por qué no lo establece? No, porque todavía no es tiempo. No es tiempo, eso ya vamos a hablar un poco más adelante. Doy gracias al Señor. Espero que hayan entendido algo y se hayan gozado, hermanos. Porque acá tal vez usted no se goce ahora, pero en la meditación, en la rumiada en su hogar, en su trabajo, en su ocupación de su casa, usted se va a reír solo. Porque cuando uno medita la palabra de Dios no llora. Vio que antes nos pasábamos llorando. Vio, pobrecito, el hermano, qué espiritual. No, hoy nos reímos. Mirá qué carnal que es este desgraciado. Él se ríe de todo. ¿No? El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gracias le damos al Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias por hacernos entender, Señor. Gracias por tu siervo, nuestro hermano Esteban, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Tú, Señor, hoy lo tienes contigo en tu regazo, por así decirlo, Señor. Gracias, Señor, porque ahora tenemos la oportunidad nosotros, Gloria a tu nombre, Señor, de que tú vengas a través de la iglesia, gracias, Señor. ¿no? Bendice. A través de todos aquellos que te reciban a ti como Señor y Salvador. Señor, bendice, Señor, a las almas. Señor, trae las almas que van siendo salvadas y aquellas que son salvas, Señor, pero que todavía no tienen los ojos de su entendimiento abiertos. Tráelos a este lugar, Señor, para que ellos, Señor, sigan aprendiendo de ti, sigan conociéndote a ti, para que se puedan preparar para el supremo llamamiento de la esposa. Padre, bendice, Señor, a los hermanos sinceros que están todavía en esos lugares oprimidos, Señor, por la legalidad, Señor. Tráelos, Señor, con tu Santo Espíritu. Y, Señor, y que tú, Señor, prepares hombres y mujeres, Señor, que puedan, Señor, administrarle tu palabra, tu Espíritu. En el nombre de Jesús también te pido, Padre, que tú acompañes de regreso a los hermanos a sus hogares y que los guarde de todo peligro, de todo mal, y que mañana podamos estar todos juntos en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga, la reunión ha terminado.